patito. Hola chicos, soy la profe Loti. Hoy vamos a aprender a diferenciar diferentes tipos de triángulos, tanto por sus lados, como podemos ver, o por sus ángulos, ¿no? Haciendo un origami del patito trián. Paso, doblamos siempre de manera. Es el primer paso. Segundo paso, los vértices de acá, agarramos hacia adentro. Tercer paso, el vértice que no estaba doblado, de acá, el vértice, lo doblamos hacia adentro. Podemos anotarlo así, tercer paso. El cuarto, hacemos coincidir con el de arriba. Agarramos ahí con el dedito y lo doblamos, ¿no ves? Una vez que hacemos el paso número 4, acá el medio y trazamos con una regla, con la ayuda de una regla y un bolígrafo que no escriba, ¿no? Nosotros podemos hacerlo de esta forma, ¿no? De hacer coincidir al medio y con el vértice, que ya lo rayamos, 1 y 2, listo. Una vez rayado, ¿qué hacemos? Procedemos al doblado, ya, hacia adentro puede ser, doblando hasta la punta. Eso va a ser paso número 5. Lo anotamos, paso número 5, sí. El 6, ¿qué hacemos? Ya está doblado así de esta forma. Lo llevamos hacia el otro lado. Esto ya se va a formar el pico. Entonces hacia el otro lado así, que llevamos al otro lado y lo doblamos. El 3 que se ve ahí, lo doblamos, ya se ha formado el pico. Miren. Ya, ahora sí, una es el 5 se ve, es el paso número 6, podemos anotarnos si no, ¿no es cierto? Paso número 6. Y una vez que ya lo hacemos el paso número 6, procedemos a formar el último paso, ¿no? El cuerpito. Mira, lo jalamos de acá, ¿no? Y hacemos coincidir, no tanto con el cuelito, pero hay que tratar de coincidir, ¿ya? Y procedemos al doblado. Y ya se ha formado aquí el cuerpito. Es el paso número 7, puede ser sus alitas. Como hemos acabado, lo podemos pintar sus ojitos ahí, al patito, sus ojitos, ya. Con marcadores pueden utilizar, ya. Este se llama el patito trián, ¿no? Trián. ¿Por qué se llama trián? Porque es un patito triangulero que nos va a enseñar a reconocer diferentes tipos de triángulos, tanto por sus lados como por sus ángulos. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el patito triangulero. Conmigo aprenderás a diferenciar diferentes tipos de triángulos. Entonces, vayamos a diferenciar. Desglosamos hasta el paso número, aquí se veía, ¿no ve? El paso número 3 y 4. Hasta ahí, paso número 3, y le hemos dado hacia adentro, el que se ve. Le damos vuelta y ahí vemos un triángulo ya. Aprende, ¿qué tipo de triángulo es? A simple vista, sus lados parecen iguales. A ver, comprobaremos cuánto vale ahí. Cada lado son 17.5, 17.5, 17.5. Entonces, este es un triángulo, todos los lados iguales, se llama triángulo equilátero, ¿no es cierto? Por sus lados, equilátero, todos son iguales. Pero como es un equilátero, también todos sus ángulos, como son todos sus lados iguales, también sus ángulos son iguales. Entonces, para que un poquito esté a colores, lo podemos pintar con verde, o podríamos, para no estar perdiendo tiempo, colarle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gallanufo, 1, 2, 3, como tiene 3 vértices, fácil, ¿no? Le ponemos y con un papel colorido de 3 podemos colarle de esta forma, ¿no? Ya se diferencia este de otro colorcito. Es un triángulo equilátero. Entonces, este triángulo podríamos poner por su lado, es un triángulo equilátero. Equilátero. Y por su ángulo, ya podríamos decir acá, por su ángulo, así se simboliza el ángulo. Recordando siempre que la sumatoria de los 3 ángulos internos de este triángulo por dentro, es decir, internos, esto, ya, esto y esto son ángulos internos. Como son iguales los lados, también los ángulos son iguales. ¿Cuánto es? La sumatoria de ellos tiene que ser, de esos ángulos son 180 grados. Dividimos entre 3, va a ser 60 grados, ¿no? 60 acá, pues, no se nota, 60, podríamos anotar aquí es 60 grados. Acá también es 60 grados. Entonces, por su ángulo, aquí podríamos decir, por su lado es un triángulo equilátero. Por su ángulo es un triángulo oblicuángulo, pero dentro del triángulo hay 2 tipos de triángulos, ¿no? De los oblicuángulos. Unos que uno de los lados es mayor a 90 grados. En este caso, ninguno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Entonces, es un triángulo
acutángulo, son ángulos agudos, ¿no? Acutángulo, podríamos decir, un triángulo acutángulo, y lo completamos. Ya es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque ninguno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Y segundo, para diferenciar otro tipo de triángulo donde estaba su nombre, podríamos colorearlo de otro color, colarlo también así de otro color. Ya saben, el 1, 2, 3, como tiene 3 vértices, 3 aquí de naranjado lo colaremos y tenemos 90 grados, ¿no? Esto es un triángulo rectángulo. Vemos acá los lados son iguales, ¿no es cierto? Si verificamos con la regla, ya aquí tiene 12.5, este lado también mide 12.5, mire. Entonces tiene dos lados iguales acá. Por su lado es un triángulo isósceles. Por su lado, así, por su lado, así. Esta es una división. Por su lado es un triángulo isósceles. Isósceles. ¿Por qué es isósceles? Quiere decir que tiene dos lados iguales. Por su ángulo, podríamos decir acá, es un triángulo rectángulo. Rectángulo. Aquí tiene 90 grados y tiene dos lados iguales, entonces acá vamos a tener un ángulo de 45 grados. Acá también un ángulo interno de 45 grados. Entonces acá hemos aprendido a diferenciar dos tipos de triángulos. Un equilátero y por su lado y por su ángulo es un acutángulo, ¿no? Y acá tenemos un triángulo, por su ángulo es un rectángulo y por su lado isósceles porque tendrían dos lados iguales. Esto una vez colado le damos vuelta, ya le desglosamos, sigue y procedemos como estábamos haciendo la primera vez en el segundo paso. Y acá, si vemos acá también se ha formado un triángulo. Si medimos acá 23 centímetros y esto también si medimos tiene 23 centímetros y esto ya es diferente, ¿no? Miden 17.5. Entonces tiene dos lados iguales, un diferente, entonces por su lado también es un isósceles. Por su lado es un triángulo, decimos isósceles. Hemos doblado en 4 partes o en 2 ahorita, entonces todo esta parte ya tiene un ángulo de 45 grados. Lo anotamos, 45 grados. Ya, pero estos lados, ¿cuántos serán? Podemos medir. Esta siempre hagan, esta parte tiene ahí como una cruz, esta esquina hagan coincidir acá, la hacemos coincidir, como ven. Hacemos coincidir y había medido un ángulo de 67.5. Acá tiene un ángulo de 67.5 grados. Es como es también sus dos lados iguales y es el llamado isósceles. Entonces también pues tiene dos ángulos internos iguales que es 67.5. La sumatoria de estos dan 180 siempre, no olvidar eso. Ahora, como ninguno de sus ángulos es mayor a 90 grados, entonces ángulos agudos, entonces su ángulo es un triángulo acutángulo. Un hito de estos, vemos acá que es un triángulo rectángulo. Este contiene el mismo ángulo, 67.5. Acá va a dar un ángulo recto de 90 grados. Y aquí quiera el entero 45, le partimos entre 2, ¿no? También acá nos va a dar 22, vamos a tener acá un ángulo de 22.5 grados. No olvidar eso, ¿no? Es a 90. ¿Por qué estoy poniendo ahí? Porque aquí tenemos 67.5. ¿Cuánto le falta para llegar a los 90? 22.5. La sumatoria de estos ángulos, 22 más 67.5, dan 90. En este caso es un triángulo rectángulo. Por último, acá tenemos un triángulo. Esto va a ser un ángulo de 45 grados, ¿no? 40 ángulo, ¿cuánto será esto? Si esto era en 4 partes, ¿no? Cada unito era 22, esto sigue siendo 22. Ya le ponemos aquí, esto tiene 22.5 grados, 5 grados. 22.5 grados más 45 serían 67.5. Y esto si hacen con la calculadora o mentalmente están, ¿no? 180 menos 67.5 nos va a dar, ¿no? 112.5. Entonces acá nos había salido, entonces tenemos un ángulo de 112.5. Cuando se forma un ángulo mayor a 90 grados, ya se llama, ya por su ángulo pondremos acá, por su ángulo es un triángulo que es un triangulito, así se denota, ya es un triángulo que obtusángulo. Ponemos aquí obtusángulo.
obtusángulo. ¿Por qué es un obtusángulo? Porque uno de sus ángulos es mayor a 90 grados, ¿no? Por eso. Y por su lado, ¿qué tipo de triángulo es? Si aquí nosotros hemos medido 23, hemos medido 17, hemos medido 23 centímetros, ¿ya? Y esta parte era 12.5, ¿no? Del triángulo rectángulo, 12.5, si podemos comprobar también. Ya, esta tiene 23 y esta tiene 12.5, entonces esta es mayor. Cuando todos sus lados son diferentes, entonces se llama un triángulo por su lado, se llama escaleno. Escaleno. ¿Por qué? Porque todos sus lados son diferentes. Entonces espero que hayan aprendido a diferenciar los diferentes tipos de triángulos. ¿Con quién? Con el patito tría. Chao chicos, nos vemos.